Buenos días, te bendiga. Vamos a ir analizando el libro de Esdras, capítulo 4 ya. El pasaje se llama Los adversarios de la obra. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Aquí se está haciendo lo que es un servicio en el templo. El templo está reconstruido, ya está renovado y ya está funcionando. Dice, oyó de los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad beneficiaban el templo de Jehová de Israel. Fueron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorabel y Yeshua y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron, todos conviene edificar con vosotros, que este es nuestro Dios, sino que nosotros solos lo edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, segunda la cosa que hay que estudiar, la Biblia se estudia, no se lee. Y en el capítulo anterior el templo ya estaba renovado, incluso restauración del altar y del culto, en el capítulo 3. O sea, yo creo que, la Biblia se estudia. ¿Cómo es posible que se restaure el altar y el culto si el templo apenas está renovando? No es posible. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consiervos para frustrar su propósito todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, en el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, que hubo una acusación contra los habitantes de Judea y Jerusalén, cuando Daniel, por cierto. También en días de Artajerjes escribió un Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes de Persia y la escritura y el lenguaje de la carta de Nahemías. Reuben canciller y Simsai, secretario, escribió una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller y Simsai, secretario, los demás compañeros suyos de los jueces, gobernadores y oficiales y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, Estudias y los elamitas. Y los demás pueblos de que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Entonces aquí vemos cómo estaban edificando. Es que no es posible que diga el capítulo 3 de la restauración del altar de culto y el templo no se ha edificado. No es posible. Pero bueno, entonces vamos a restaurar el altar de culto y luego el templo. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey de Artajerjes, tus siervos. El otro rey te saludan. Santo el rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, levantan muros, los muros y reparan sus fundamentos. Ahora sea notado el rey que si aquella ciudad fue reedificada, los muros fueron levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario del rey será menoscabado. Siendo que nos mantiene del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo el rey. Entonces aquí vemos cómo, me buscan para poder tener la obra, la edificación del templo e incluso de la ciudad entera. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, se hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes de las provincias y que de tiempo antiguo fueron en medio de ella rebeliones por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fue reedificada, levantados los muros, la región de paz de arriba será tuya. No será tuya. O sea que lo que estaban diciendo los adversarios de Judá, que si edificaban a Jerusalén y el templo, iban a ser independientes. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud de paz.
La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que ya que de tiempo antiguo que se levanta contra los raíces de la guerra y se forma de ella. De hecho, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron todo lo que más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y que no sea ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mira que no sean negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en el perjuicio de los reyes. Entonces sacaban de la copia de la carta del rey de Argenis fue leída delante de Benjamín, de Reum y de Simsón, secretario y sus compañeros. Fueron apresuradamente a Jerusalén los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces aquí vemos cómo logran su cometido los sobreseros de Jerusalén, los sobreseros de Judá más bien, y detienen la obra, o sea, la ciudad entera fue dejada de edificar. Entonces la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén quedó suspendida hasta el año segundo. Sí, el mandato de Darío de Persia, me supongo que ya en la época de Daniel. No, es bastante más adelante. Por cierto, Daniel propuso el dinero para edificar el templo, pero no fue en sus días que edificó el templo, fue bastante más. Eso es lo que entiendo. Creo que fue bastante más adelante de Daniel, no en su tiempo. Pero bueno, como le dije, la Biblia se estudia, no se les estudia. Y bueno, entonces pues era todo por hoy. Y bueno, ¿qué aprendemos? Que primero se restauró el culto. Y el altar. Se restauró primero y luego el templo, lo cual es, pues de modo, bueno, así es. Vamos a hacer todo por eso, próximo video, se bendiga.